Desde luego que lo más importante para nosotros siempre es intentar mantener nuestra esencia. Soy Eder Sarabia, entrenador del Elche Club de Fútbol, y os voy a hablar un poco del partido de la jornada 2 en el Metropolitano contra el Atlético Madrid de esta temporada 25-26. Desde luego que lo más importante para nosotros siempre es intentar mantener nuestra esencia y a partir de ahí vemos qué diferentes comportamientos, qué diferentes sistemas, qué variantes a esos sistemas le vamos dando, pues bueno, en resumen, para que cuando no tenemos la pelota, las posesiones del rival sean lo más cortas posibles, y cuando la tenemos, ir viendo cómo podemos ir generando las ventajas normalmente cuantitativas, también posicionales o cualitativas, para ir progresando y para disponer de ese balón para poder hacer daño, ¿no? Nosotros habíamos analizado la pretemporada, pero principalmente nos habíamos quedado un poco con el partido de su primera jornada contra el Español y nos condicionaba un poco el perfil de jugadores en este sector izquierdo, ¿no? Había sido Baena, había sido Almada. Es verdad que Baena al final acabó no jugando, jugaron con un punta más referencia como podía ser Sorloth, y Julián haciendo un poco de lo que había estado haciendo Baena la jornada anterior, ¿no? Entonces, nosotros era un 3-5-2 contra su 4-4-2 con diferentes cosas que queríamos tener en cuenta. La primera era, precisamente, en este sector izquierdo de ellos, los movimientos de Almada adentro y cómo generaba la superioridad, y a esos movimientos, pues si Julián caía fuera, entonces sobre todo entre John, que jugó aquí, y Marc Aguado, poder ajustar bien ese tipo de situaciones. También, para tener un jugador más en la última línea, intentábamos orientarles más hacia su salida en lado derecho, que eso nos suponía a veces el salto de Germán contra Llorente y de Pedro contra Juliano, y entonces atrás, a pesar de estar igualados, pues ganábamos un jugador más que muchas veces podía ser el que fijaba a Julián ahí y ganar un hombre de más con John, ¿no? Si ellos conseguían girarnos, que fuera con el portero, con su hombre libre, que podía ser Ruggeri, y a partir de ahí pues poder saltar y poder igualar, por ejemplo, ¿no? O si nos generaban una ventaja y nos fijaban aquí, pues igual a esta situación tenía que ser, por ejemplo, o Álvaro, el punta de ese lado, o un centrocampista salir y luego ajustar en esas situaciones. La idea era acortar las posesiones y que no fueran capaces de hundirnos demasiado y de tener que defender demasiado en repliegue. Yo creo que la primera parte lo hicimos muy bien, la segunda, pues la verdad que nos costó un poquito más. Otro aspecto importante, que la primera parte hicimos bien y la segunda no tan bien, como ya empezamos a desajustarnos un poco, ellos también nos empezaron a encontrar algunas situaciones en salida más claras, con poseedor con tiempo, creo que nos costó un poco el control de los golpeos a la espalda. Y ahí, bueno, ha sido un partido de referencia para que esa presión alta, esa orientación de la presión, esa agresividad dentro, ese perseguir marcas en última línea, a veces teniendo uno de más y a veces no, pero que cuando el rival lo hiciera bien y tuviera capacidad para poner a poseedores de cara con cierto tiempo, lo que digo, esos golpeos al espacio, controlarlos mejor, ¿no? Entonces, ya digo, creo que ese partido no lo hicimos del todo bien. De hecho, el gol vino de ahí, alguna ocasión más vino de ahí. Bueno, el haber aprendido y haber tenido ese partido de referencia para mejorar para futuros partidos.
Y en ataque, como decimos siempre, vamos a tratar de ir encontrando las ventajas, normalmente numéricas. Entonces, por eso necesitamos el entendimiento de los jugadores para saber, por ejemplo, quiénes fijan y cómo somos también, por ejemplo, capaces de identificar al hombre libre, ¿no? Entonces, al principio intentábamos, por ejemplo, con Germán fijar a Juliano y con Rafa y Álvaro fijar a 3. Es verdad que a partir de que ellos con Juliano nos empiezan a saltar más, a Pedro ya nos empiezan a comprometer un poco más, empieza a saltar un poco más Lenormand fuera y Llorente un poco más fuera, que ahí quizá la solución hubiese sido algún balón más profundo, por ejemplo, a la espalda, en ese ajuste que ellos podían hacer. Pero bueno, en los primeros minutos sí que fuimos bastante capaces de hacerlo y generamos bastantes ventajas. También era importante qué hacía Jon, ¿no? Porque Jon tenía que interpretar que a veces tenía que fijar a Almada y permitirnos este 3-2, y otras veces, si por ejemplo Almada cerraba y uno de sus dos pivotes salía adelante y nos igualaban aquí, él podía ser hombre libre en este lado, ¿no? Entonces, bueno, por un lado lo que intentábamos hacer en nuestro sector izquierdo fijando para tener un jugador de más, y luego, dependiendo de si Almada venía adentro, podía ser Jon el hombre libre, y si Almada se quedaba un poco fuera, Jon tenía que entender que con su posición un poco más alta era el que nos podía permitir aquí junto con el portero tener este 4-2. Por ejemplo, si somos capaces de fijar con Jon aquí Almada, ¿cómo gestionamos este 4-2, ¿no? Si ellos nos cierran un poco más dentro, podemos generar una situación de atraer a este lado para provocar precisamente, luego un pase de vuelta y a partir de aquí un pase y una progresión, por ejemplo, con Pedro, una salida en conducción y empezar a encontrar estas ventajas a partir de superar a sus dos delanteros, ¿no? Otra posibilidad puede ser con Marc hundiendo un poquito más, provocar una situación de pase de evolución y cuando ellos se cierren a esta situación, pues poder encontrar con centrales más abiertos, dependiendo de por dónde se cierran más, lo mismo, esta posibilidad de progresión. Y la otra puede ser que en un momento determinado ellos fijen más a los dos centrales y entonces Marc recibiendo a espalda y pudiendo salir aquí para atacar la siguiente línea, ¿no? Y a partir de aquí, lo mismo, qué comportamientos tienen sus dos pivotes, si nos saltan, si no nos saltan, para luego intentar encontrar, por ejemplo, o alguno de los delanteros aquí a espalda, o en alguna situación pase descarga con tercer hombre y poner a un interior, por ejemplo, de cara en esta situación ya de últimos metros. Una de las cosas que hacemos nosotros es intentar simplificar estructuras, es decir, si vamos a hablar 11 para 11, el fútbol es infinito, porque hay infinidad de interacciones ofensivas y defensivas de 11 jugadores contra 11 jugadores en todo el campo. Entonces, por eso antes hablaba de fijar y de intentar simplificar estructuras. Entonces, un 4-2 pues es más fácil que un 5-3, pero sí que es verdad que hay un momento determinado que por lo que sea, este nos está tapando aquí, en este pase a central, este salto tapándonos línea de pase, no podemos encontrar esa ventaja, entonces necesitamos, por ejemplo, que Jon, que en principio estaba fijando a Almada, pudiera ser este jugador para ponernos de cara a este pivote, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de un 5-3, pero si lo podemos resolver desde el 4-2, mejor, ¿no? Lo mismo que puede ser también que en un momento determinado ellos quieran, Jon fijando a Almada, ser uno de los dos centrocampistas el que salte adelante a encontrar a Marc, entonces ahora tenemos una ventaja de 2-1 dentro que tenemos que ver cómo también la encontramos, ¿no? Y lo que hablamos muchas veces es que ese hombre libre no debe estar muy lejos de la pelota, porque si está demasiado lejos de la pelota, por ejemplo, es difícil que lo encontremos, incluso en momentos determinados puede ser hasta un central el que lo iguale, ¿no?
Entonces, bueno, simplificar estructuras, entender cuándo estoy fijando, cuándo tengo que aparecer, cómo vamos encontrando el hombre libre y que ese hombre libre primero lo identifiquemos, pero él también se reconozca para poder estar relativamente cerca de la pelota y que lo podamos encontrar. A veces en este partido era más por dentro, otras veces pues, en otros partidos puede ser más por fuera. Evidentemente todo lo que proponemos tiene una respuesta del rival. Puede haber rivales que prefieren replegar y a partir de ahí pues, nos instalamos más en campo contrario. Hay rivales que puede ser que nos quieran ir a apretar más arriba, que nos igualen, que incluso asuman más riesgos. Y una de las cosas que el año pasado, la temporada anterior, 24-25, ya empezamos a incorporar mucho más que, por ejemplo, en nuestra etapa en Andorra, era la posibilidad de una vez de atraer, de poder jugar situaciones más directas. Y a partir de eso, de atraer y generar espacios en última línea o a espalda de sus centrocampistas, si ellos nos quieren saltar mucho más altos, pues generar espacios para poder, con porteros que tienen buen golpeo, con delanteros que pueden tener también posibilidad de juego aéreo, pues situaciones de saltarse un par de líneas con un golpeo y a partir de ahí si soy capaz de quedármela, luego cómo soy capaz de ponerme de cara, si es el propio delantero el que la guarda y a partir de ahí nos permite desplegarnos, incluso si ese ganar la segunda jugada, que también se da muchas veces a partir de que tú corres de frente, y el rival corre de espaldas. Entonces, bueno, lo principal es el entendimiento de los jugadores, de dónde pueden estar las debilidades del rival y en base a los comportamientos que va teniendo, pues eso, dónde se está debilitando más y dónde nosotros también podemos hacerle daño, ¿no? Y creo que una de las cosas que hemos ido ganando, como digo, es en tener alternativas. En este caso, esta temporada además tenemos con André, con Álvaro, incluso con Rafa, pues jugadores bastante ganadores de esas acciones y luego tenemos pues con Josán, con Germán y con otros jugadores capaces de poder atacar con menos elaboración, con más sorpresa y ante una línea defensiva pues quizás con menos ayudas. Como os decía antes, uno de los pasos, uno de los aspectos donde hemos incidido mucho en el salto de segunda a primera ha sido la transición ofensiva. No solo qué hacemos mientras estamos defendiendo, sino qué vamos a hacer cuando la recuperamos. Porque quizás en segunda, cuando hacías una acción defensiva, el rival te permitía salir más, no te presionaba tanto en campo contrario. Ahora, si no lo haces bien cuando la recuperas, o no ganas una segunda jugada, o no defiendes bien un centro lateral y haces un buen despeje, el rival se te instala en campo contrario y te exige durante más tiempo, ¿no? Entonces, le damos mucha importancia pues, al despeje, a qué hacemos si la tenemos, a salir de zona activa. Y una de las cosas a la que evidentemente también le damos mucha importancia es a la capacidad de contraatacar y de sorprender. Tenemos jugadores con capacidad de correr, tenemos también, si jugamos por ejemplo con dos puntas, muchas veces la posibilidad de encontrar a uno de ellos que encima son poderosos y que juegan bien de espaldas y a partir de una acción ofensiva del rival. Es verdad que, por ejemplo, el gol contra el Atlético viene de un córner, pero bueno, el concepto era poder, cuando recuperáramos, conectar con alguno de los delanteros que tenían que estar activos, que no están viendo el partido. Lo mismo que a los defensas les pedimos las vigilancias defensivas, pues a los delanteros en este caso les pedimos también que después de ese trabajo defensivo que no estén de espectadores, sino que estén activos, ¿no? Que estén ganando la posición, que reaccionen antes que el rival y que puedan ser referencia cuando robamos para jugar con ellos y a partir de ahí, pues bueno, en este caso fue una gran acción de Álvaro que consiguió girarse y a partir de ahí pudo poner a Rafa al espacio. Es verdad que creo que es una situación por aquí, ¿no? En la que Rafa pues sorprende muy bien
definiendo eso, con sorpresa un poco al contrapié un poco de Oblak, ¿no? Pero eso, como concepto principal, la transición ofensiva, es decir, ¿qué hacemos cuando la recuperamos? Despejamos para que nos dé tiempo a salir, nos asociamos en corto para generar esa ventaja por ese mismo lado, salimos de zona activa, encontramos carril central para a partir de ahí poder correr por carril exterior. Entonces, bueno, en ese aspecto de la transición ofensiva creo que también por el perfil de jugadores y también por el trabajo y la insistencia, creo que hemos ganado en más recursos. En este caso, el día del Atlético podría ser una situación de estar defendiendo una situación de área aquí, una situación de centro, por ejemplo, o una situación de robo, y a partir de ahí, que les decimos mucho, después de recuperarla no es el momento de descansar, entonces hay que ofrecerse, tengo que tener capacidad de ofrecerme. Si en este lado tengo debilidad, tengo que intentar ser capaz de salir zona activa. A veces intentando encontrar anteúltimos en el lado opuesto donde hemos robado. En este caso con Germán, por ejemplo, podríamos hacer daño en el lado opuesto. Si ellos, por ejemplo, repliegan, encontrar un anteúltimo aquí y poder, en este cierre que puede hacer Llorente, un poco a la espalda de Simeone, poder aquí correr con Germán. ¿Sí? O, como estaba diciendo antes, poder tener la capacidad de un primer pase bueno y a partir de este primer pase bueno conectar, por ejemplo, en carril central con puntas y que luego podamos tener amenaza, ¿no? Por ejemplo, si aquí recibía Álvaro, pues tener un poco amenaza aquí con Rafa o tener aquí amenaza con Germán en este caso para poder correr y hacerles daño en esas transiciones. La intención, como decíamos en defensa, era apretar arriba, era orientarles. Con el paso del tiempo fuimos haciendo algunos cambios para mantener un poco esa energía en las diferentes líneas. Sí que es verdad que un poco en los últimos minutos sí que fueron capaces de meternos un poco más atrás. Y sí que es verdad que tuvimos que ajustar un poco, a pesar de seguir manteniendo con dos puntas, ese 5-3-2 en repliegue. Si uno de los interiores salía fuera, el punta tenía que ayudar un poco dentro, y si ese interior tenía que cerrarse dentro porque ellos nos comprometieron con bastantes jugadores dentro, poder ayudar un poco casi en un 5-4-1, ¿no? Pero siempre con la intención de que cuando recuperáramos pudiéramos, en este caso quizá no tanto a través de la combinación, pero sí a través de poder correr y poder correr a esos espacios que ellos dejaban, ¿no? Entonces, bueno, entró Andrés Silva, entró Martín Neto, hicimos algunos cambios ahí para mantener un poco esa capacidad, esa frescura. De hecho, la última jugada del partido es una jugada que sale Germán, que se la puede poner a André, que no encuentra el momento de dársela, pero si hubiese ido contra el portero, ¿no? Es verdad que en momentos determinados en ese tramo final sufrimos, pero bueno, y que evidentemente en el fútbol los rivales a veces te van a superar, te van a someter, en este caso estamos hablando del Atlético de Madrid, y también tener ese rigor, pero sin perder evidentemente esa intención de poder hacer daño y de que cuando la recuperáramos, pues también en momentos determinados como fuimos capaces, de a través de asociaciones poder ir a campo contrario y también comprometerles a ellos, y en ese campo contrario un poco puedes descansar con la pelota.